Hay personas con una inteligencia brillante, con sueños enormes, con una visión nítida de lo que podrían llegar a ser. Y sin embargo, día tras día, no pasa nada. Esto no es por falta de ganas. Es una de las paradojas más destructivas que existen, una que ha frenado más potencial que la propia falta de talento, la del ambicioso perezoso. Si esa sensación de tener un hambre enorme, de conseguir algo grande, pero a la vez notar los pies pegados al suelo, resulta familiar, lo que vamos a desgranar aquí puede ser un antes y un después, porque el problema, ojo, no suele estar en la motivación ni en la disciplina, sino en un lugar mucho más profundo y sorprendente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Vamos a definir cuál es el núcleo de este problema. Porque no estamos hablando de alguien sin metas, que va, sino justo de lo contrario. Aquí la clave no es la falta de ambición, es la propia ambición. Una ambición tan grande, tan abrumadora, que lo que genera es una especie de cortocircuito, una parálisis. Se sabe perfectamente lo que se quiere conseguir, pero cada vez que se intenta dar el primer paso, es como chocar contra un muro invisible. Y esa parálisis, ese muro, no es un defecto de carácter. Para nada. Para poder entenderlo, tenemos que mirar hacia adentro, a nuestra propia biología, y darnos cuenta de que nuestro cerebro a veces no juega en nuestro mismo equipo. Y este es el punto que lo cambia todo. Esa pereza, esa resistencia a empezar, no es un fallo moral, es simple y llanamente el cerebro haciendo su trabajo a la perfección. El problema es que su trabajo no siempre está alineado con nuestros sueños más grandes. El conflicto es total. Mientras una parte de nosotros busca crecer, conseguir cosas, lo que implica esfuerzo y salir de la zona de confort, el cerebro tiene una directiva principal que lleva millones de años perfeccionando: sobrevivir. Y para él, sobrevivir significa gastar la menor cantidad de energía posible. Así que ve nuestras grandes metas no como oportunidades, sino como amenazas a su preciado equilibrio. Esta frase es demoledora, pero resume la situación a la perfección. El cerebro activa todas sus alarmas para evitar ese gasto de energía que supone una gran ambición. Lo que sentimos como pereza es en realidad un mecanismo de supervivencia puro y duro. Así que la pregunta no es cómo ser más disciplinado. La pregunta es cómo podemos trabajar con nuestro cerebro en vez de luchar contra él. Y ahora pasamos a la solución. Un principio que le da la vuelta a todo lo que nos han contado y que curiosamente los estoicos ya entendieron hace más de 2000 años. El emperador filósofo Marco Aurelio sabía que la acción no necesita unas condiciones perfectas para empezar. De hecho, la acción crea esas condiciones. No hay que esperar a tenerlo todo claro para moverse, sino que es al moverse cuando las cosas se empiezan a aclarar. Y aquí es donde se desmonta el mayor mito sobre la productividad. Muchísima gente vive esperando a que le llegue una chispa de motivación divina para empezar a hacer cosas. Una chispa que nunca llega. La verdad, y la neurociencia lo confirma, es que la acción es la que enciende la emoción. El movimiento es lo que genera la motivación, y no al revés. ¿Y cómo funciona esto a nivel químico en el cerebro? Bueno, pues se conoce como el efecto del progreso. El simple hecho de percibir que se avanza, por mínimo que sea el avance, libera dopamina. Y la dopamina no es solo la molécula del placer, es la molécula de la anticipación. Es el combustible que hace que el cerebro diga: oye, esto me gusta, quiero repetir. Y todo esto nos lleva directamente a la herramienta práctica más poderosa para superar esta parálisis, un concepto japonés que es mucho más que una simple técnica de gestión. La filosofía Kaizen parte de una idea casi radical. Los grandes cambios no empiezan con grandes actos, empiezan con actos tan ridículamente pequeños que las alarmas del cerebro ni siquiera se encienden. Se trata de eliminar por completo la fricción de inicio. Fijaos bien en los ejemplos. ¿Parece absurdo? ¿Demasiado poco? Pues ese es precisamente el objetivo. Tiene que ser tan pequeño que el cerebro no pueda encontrar ni una sola excusa válida para no hacerlo. El truco no es hacer siempre lo mínimo, sino empezar siempre por lo mínimo. Una vez que se rompe la inercia, el propio impulso suele llevarnos mucho más lejos. Y así, casi sin darse cuenta, se crea un ciclo virtuoso. Esa acción minúscula genera una sensación de progreso. El progreso libera dopamina, y la dopamina nos pide más. Con cada repetición, la resistencia se va haciendo más y más pequeña, y lo que antes requería un esfuerzo titánico se va volviendo casi automático. Ahora, vamos a dar un salto, porque esto no es solo un truco de productividad, no, esto va de algo mucho más profundo, de cómo construimos nuestra propia identidad. Aristóteles ya lo decía: fijaos si ha llovido desde entonces. Nadie nace con un carácter determinado, lo vamos forjando con nuestras acciones. No con un único acto heroico, sino con miles y miles de pequeños actos, repetidos día tras día. El existencialismo de Sartre lo llevó un paso más allá. Su idea, básicamente, es que primero existimos,
sin más. Y luego, a través de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, definimos quiénes somos. No hay una esencia esperando a ser descubierta. Hay una esencia que se construye o se destruye con cada elección. Las implicaciones de esto son enormes. Cada vez que se pospone algo, no solo se está perdiendo tiempo, se está construyendo activamente la identidad de alguien que pospone. Y al contrario, cada vez que se actúa, por pequeño que sea el gesto, se está reforzando la identidad de alguien que empieza las cosas. Se está siendo literalmente el autor o la autora de la propia vida. Y con esto llegamos a la conclusión, a una reflexión sobre el tiempo y sobre esa peligrosa ilusión de que un yo del futuro se encargará de todo. Séneca nos dejó esta advertencia sobre el después, ese lugar imaginario donde enterramos la mayoría de nuestros sueños. No mueren por el fracaso, mueren por el aplazamiento. La vida que guardamos para cuando sea el momento perfecto es una vida que, muy a menudo, nunca llega a vivirse. Los antiguos griegos tenían dos palabras para el tiempo. Cronos es el tiempo del reloj, el que corre y se nos escapa. Pero Kairos es otra cosa. Es el momento oportuno, el instante de calidad, el tiempo que de verdad se vive. Y el Kairos no es un momento mágico que aparecerá en el futuro. El Kairos es siempre ahora, es la única oportunidad real que existe para actuar. Y esta podría ser la verdad final. Cuando tenemos una idea valiosa y no actuamos, en el fondo nos estamos diciendo a nosotros mismos que esa idea no merece existir fuera de nuestra cabeza. Es una forma silenciosa de autotraición. Actuar es, en esencia, un acto de respeto hacia nuestras propias ideas. Así que al final no se trata de una transformación radical de la noche a la mañana. Se trata de una sola cosa, de identificar una acción, solo una, conectada con eso que tanto importa. Una acción que se pueda completar en menos de 5 minutos y hacerla. Ahora mismo, porque ese gesto minúsculo es el principio de todo. Es la frontera exacta entre quien sueña y quien construye.